Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Muchas felicidades. Hemos preparado algo que hemos titulado con el programa Celebrar a Mamá. Es obvio, queridos amigos, que dentro de ese concepto de celebración, lo que debe prevalecer ante todo es la gratitud. Mamá nos trajo al mundo, es el medio a través del cual hemos tenido vida. Y eso de ser mamá no ha de ser nada fácil. Eso de cargar ese peso extra con todos los síntomas que vienen en consecuencia, es ya en sí un esfuerzo, pero un esfuerzo hecho con amor. Pero más allá de esos 9 meses que estamos en el vientre materno, desde mi perspectiva no tengo conciencia alguna de esa temporada de mi vida, pero sí de todos los años en que disfruté a mi madre, de todo ese camino que me ayudó a recorrer, mi gran maestra de fe, pero llena de bondad, ternura, también de paso, mano y voz firme para orientarme en el camino, procurando ser siempre una mejor persona. Tantos años de vida en los que siempre estuvo. Todo lo que para ella significó el decir adiós mamá cuando tuve que viajar al extranjero y vivir en otro país por motivos de trabajo. Adiós mamá porque llegó el momento de casarme, iniciar mi propia vida, mi propio camino. Todos esos momentos que aceptó con alegría, con beneplácito, y todos los momentos en que consideró que no era tiempo de que yo dijera adiós mamá, y sin embargo los aceptó, siempre amándome de igual manera. Hoy que no la tengo, sigue viviendo en mi corazón, y sé que algún radio está encendido en el cielo para escuchar esta voz. Celebrar a mamá, como decía hace unos instantes, parte de la gratitud, de esa gratitud de cada momento a lo largo de la vida. Me siento muy afortunada de haber tenido a mamá hasta que cumplí 50 años que falleció. Y me gustaría, por supuesto, seguirla teniendo. Pero así son los vaivenes de la vida. La tengamos con nosotros aquí cerquita, donde la podemos todavía abrazar, besar, apapachar, o la tengamos en el corazón con ese recuerdo de gratitud y de amor, mamá siempre estará presente y siempre habrá que celebrarla. Celebrarla con gratitud, reitero, y con mucho amor. Pero ¿de dónde viene esta celebración? Curiosamente esta mañana, una persona me preguntaba, ¿y por qué el día de hoy se celebra a mamá? Y pues desde endenantes nos dimos a la tarea de tratar de rastrear cuál es el origen del Día de las Madres. Y en tiempos modernos solemos pensar que el Día de la Madre pues no es más que una estrategia de mercadotecnia que las empresas emplean para vender sus productos, ofrecer sus servicios, pero los orígenes de esta festividad no están en la mercadotecnia. No están en los restaurantes que quieren llenarse en el día de hoy, ya sea a la comida o a la cena. Esta festividad se remonta a la antigua Grecia. Desde ahí viene. El Día de las Madres se celebraba en honor de Rea. Rea es una diosa conocida como la madre de todos los dioses. Y curiosamente, los romanos, muchos siglos tal vez después, 200 años, ya son muchos años, empezaron a retomar esa costumbre y me parece interesante conocerla. Ellos la celebraban en el mes de marzo y la celebraban para una diosa romana, ciertamente, las Cibeles. Los romanos llamaron a esa celebración las fiestas de Hilaria, porque copiaron de los griegos. Recordemos que toda la mitología romana, Júpiter
El gran dios de los romanos no es más que Zeus, de los griegos. Lo único que hicieron fue cambiarle los nombres. Y de esta manera su mitología fue exactamente la misma. La celebraban justamente, como dije, en marzo, en el templo de Cibeles. Cibeles, pues es en la antigua Grecia, quiero recordar, Perséfone, pero Cibeles es la diosa de la agricultura, del alimento, es la madre nutriente, podríamos decir, y me parece muy lógico que hayan elegido esas fechas. Y durante 3 días se celebraban ofrendas a la diosa, pero recordando la función de la madre. Entonces, la festividad viene desde tiempos muy remotos. Tal vez se oscureció durante siglos, no se le dio mayor importancia. La vida, una vez caído el Imperio Romano, y por supuesto durante el mismo imperio para muchos de los pueblos que habían sido dominados por ellos, pues no era nada fácil, y la Edad Media fue una edad oscura donde al ser humano no se le dio tanta importancia, o sea que se fue quedando en el tintero. Pero en el siglo XIX, pues empezaron a haber propuestas para poder homenajear a las mamás. Y fue en 1907 cuando una mujer llamada Anna Jarvis, que nació en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, pues se reunió con un grupo de amigos originalmente y les planteó un reto. ¿Por qué no trabajar? ¿Por qué no colaborar? Para que realmente hubiera una celebración, una fecha para ella. Y a partir de ese momento, 1907, Anna Jarvis, se empezó una campaña para hacer que las autoridades accedieran a esa petición. Muy pronto se unieron pues amigos, vecinos, conocidos, personas quienes a través de los folletos que empezaban a circular con la promoción, con textos en los periódicos, o sea, periodistas que decidieron unirse a la causa, se empezó a propagar una idea dentro de esa comunidad. Y en 1908 fue cuando se celebró la primera ceremonia no oficial, por supuesto, todavía no reconocida como día oficial por el mismo gobierno, pero se empezó a conmemorar en una iglesia metodista en Grafton, en el estado de Virginia. El evento ocurrió precisamente el día 10 de mayo, 1908. Acudieron aproximadamente 400 y pico de mamás, acompañadas de sus familias, y Anna Jarvis, que era la promotora, organizadora de todo esto, le regaló a cada uno de las mamás que estaban presentes un clavel. Y el clavel en los Estados Unidos se ha convertido en muy representativo de este día. Los norteamericanos las utilizan muy, muy fundamentalmente en el Día de la Madre. Pero ¿por qué salió el clavel? Fíjense cómo las cosas vienen de la experiencia humana vivida. Pues resulta que el clavel era la flor favorita de la mamá de Anna Jarvis. Y en recuerdo de su madre, es que ella empezó a regalar esos claveles a las mamás. Estamos hablando de que han pasado más de 109 años, o un poco más tal vez, 111 años desde aquella celebración en 1908, y los norteamericanos siguen regalando claveles, que era la flor favorita de la mamá de Anna Jarvis. O sea, la huella de esa señora sigue estando presente. Y yo creo, queridos amigos, que ahí hay un punto de reflexión. Porque cuántas cosas que mamá hizo por nosotros, que mamá nos enseñó a nosotros vamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, y ellos a la vez a los suyos, pero no solamente de generación en generación, sino que los hijos lo transmiten a sus amistades a otras más, y así se va generando una cadena que en muchas cosas en la vida vienen
de alguna mamá. Una huella indudablemente imborrable. Bueno, pues a pesar de aquel evento hermoso en el estado de Virginia, donde Anna Jarvis regaló esos claveles a las mamás, pues las autoridades siguieron sin mostrar mucho entusiasmo para que el Día de las Madres fuera una celebración oficial. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, o sea, los diputados, la Cámara de Diputados, aprobó, sin embargo, una iniciativa. Le pareció algo interesante, hermoso, y que iba a agradar al público, cosa que a los políticos les interesa bastante. Entonces la Cámara de Diputados, o representantes como le llaman allá, aprobó una iniciativa, pero el Senado dijo no y la archivó. Y ahí se acabó la historia. El trámite no se llevó a efecto. Sin embargo, Anna Jarvis y sus colaboradores empezaron a recorrer el país, no solamente las comunidades vecinas, compartiendo esa idea y contactando, por supuesto, a personas influyentes de manera personal. Tratando, los norteamericanos tienen esa gran facilidad. Ellos, al ser de un determinado lugar y tener a sus diputados en la Cámara de Representantes en Washington, pueden pedir una cita a su diputado y los reciben, porque después de todo es el voto de esa persona el que los llevó a donde están. Entonces empezaron a contactar por diferentes medios, a través del correo, a través de llamadas telefónicas, a través de visitas, de cierta forma en que personas de todos los estratos sociales, legisladores y gobernadores de los estados, también muy importantemente a los grandes protagonistas de los medios de comunicación y también a líderes religiosos, empezaron entonces este grupo de personas a presionar al Senado norteamericano para que se aprobara la iniciativa de que hubiera un día particular de festejo para mamá. Pues bien, queridos amigos, fue curiosamente el 10 de mayo de 1913 que se emitió la resolución. Ese fue el día en que se firmaron los acuerdos, el Senado lo resolvió y se declaró oficialmente que habría un Día de la Madre. Le tocó al presidente Woodrow Wilson, quien el 8 de mayo de 1914 decretó que el Día de las Madres se celebraría en los Estados Unidos el segundo domingo de cada mayo. ¿Por qué no el 10, cuando realmente se decretó ese día, la resolución? Porque los norteamericanos son muy prácticos, dijeron vamos a hacerlo en domingo y no quitar un día de la semana laboral, porque sabrían que sería un festejo importante para las familias y pues el trabajo es el trabajo. Un país que siempre progresa y tiene una mentalidad muy práctica. Entonces decretaron que el segundo domingo, esa idea pasó fácilmente al continente europeo y casi 40 países en todo el mundo iniciaron las celebraciones. En algunos casos se designó un día en lo particular y en muchos otros, pues, el segundo domingo, y en algunos países en el primer domingo del mes de mayo. En México se escogió el día 10 de mayo. Sí, es curioso, coincide con el momento en que la resolución del Senado norteamericano aprobó la creación de ese día de celebración. Hoy, mis queridos amigos, es justamente 10 de mayo. Tal vez no conocemos mucho de la historia de este festejo, pero un periodista mexicano a principios del siglo XX ciertamente que la conocía, y él fue el que instituyó la celebración aquí en nuestro país. Porque año con año, el 10 de mayo es una fecha que nunca pasa desapercibida. Nos paralizamos, aparecen flores, chocolates, algunos dicen que joyas, pero pues yo no sé quién está en estos momentos con esa capacidad de estar dando joyas,
Pero comidas, cenas, pues todo esto se mezcla, ¿no? Diversos regalos para celebrar a mamá en México, un personaje tan importante para la vida. Este festejo, pues ya tiene más de 100 años de tradición en nuestro país, y fue un periodista, como ya decía, inspirado en la celebración que se realizaba en los Estados Unidos. Y fue en 1922 cuando Rafael Alducin, un periodista muy reconocido, periodista poblano, emulando esa tradición estadounidense, instauró el día 10 de mayo como el día para celebrar a la madre. Pues para él, darle este homenaje a mamá era necesario. Y voy a citar las palabras textuales de Rafael Alducin, desde mi perspectiva, perdón que lo diga, un poco cursis, pero vamos a citarlo textualmente. Y él dijo: no hay sacrificio suficientemente grande para el corazón de una madre. No hay cáliz de dolor y amargura que ésta no esté dispuesta a llevar a sus labios, si puede evitar una gota tan solo de acibar a los seres queridos, prolongación de su propia vida. No hay manera de poder aquilatar con certeza la profundidad y alcance del amor materno. Obviamente yo lo diría en otras palabras. Yo diría que efectivamente no hay esfuerzo alguno para una madre cuando se trata de ayudar, sostener, nutrir de una u otra manera a sus hijos. No hay situación, por difícil que sea, que ella no esté dispuesta a aceptar, si eso de alguna manera favorece a sus hijos. No podemos nunca aquilatar, valorar en todo lo que vale la profundidad, lo que es el amor materno. Solo las mamás lo pueden conocer. Y yo creo que es muy justificado que las celebremos con esa gratitud, con ese amor y recordándolas en nuestro interior. Pues bien, gracias a Rafael Alducin, de esta manera la convocatoria para institucionalizar el Día de las Madres fue lanzada por él en las páginas del periódico que él dirigía. Quiero recordar que era el Excelsior, si mal no recuerdo, puedo estar equivocada. Y eso fue el 13 de abril de 1922, y como consecuencia de esa convocatoria, el 10 de mayo de 1922, pasando ese mes de abril, se festejó por primera vez en México, en nuestro país, a todas las mamás. Fue 10 años más tarde que el presidente Manuel Ávila Camacho colocaría la primera piedra de ese monumento que está en el Parque de la Madre, el Monumento a la Madre, en la Ciudad de México. Y allá hay una placa que dice: a la que nos amó antes de conocernos. Esa es una gran verdad que yo subrayo, me parece muy atinada, muy oportuna, muy real. Mamá nos ama antes de conocernos. Países como El Salvador, Guatemala, India, Malasia, Omán, Singapur, Qatar, también utilizan precisamente esta fecha, el 10 de mayo, como una fecha para conmemorar a las madres. Pero la pregunta que tú y yo hoy nos queremos hacer: ¿de qué manera festejamos a mamá? Porque efectivamente, independientemente de lo que la mercadotecnia nos diga, del gusto de dar una flor, un chocolate, de haber hecho un esfuerzo a lo largo del tiempo para comprarle un detallito, el Día de la Madre debe de ser un recordatorio del respeto, el amor, la gratitud, la disposición nuestra para apoyar, ayudar a mamá todos los días del año. Porque mamá nos ha dado la vida, y la vida no duró tan solo 9 meses, la vida no ha durado tan solo un día,
La vida es algo de lo que disfrutamos y disponemos todos los años que Dios así lo permite. Mamá debe de ser festejada en el corazón. Para todos aquellos de ustedes que no tienen a mamá al lado, como es mi caso, yo la sigo sintiendo tan viva, la sigo sintiendo tan presente, la sigo evocando como la mayor y mejor de todas las consejeras. Yo creo que aquellos que hoy lloran la pérdida de mamá deberían de evocar la alegría de haberla tenido y la gratitud por todo lo que hizo por nosotros. Por eso en este día, mis queridos amigos, yo deseo que todas las mamás sientan alegría en su corazón por la gratitud de sus hijos. Que todos los hijos, y todos tenemos mamá, seamos capaces de mostrar también nuestra ternura, nuestro afecto, nuestra solidaridad, nuestro hacerle sentir, aquí estoy para ti. Porque mamá, y por qué no decirlo, papá también, nos cuidan, nos protegen, nos ayudan, aguantan nuestros berrinches, nuestras lloraderas en la madrugada. Y parece ser que conforme pasa el tiempo, algunas personas no tienen la más mínima paciencia para tolerar el paso lento de mamá, que ya no puede caminar como antes. Esos días en que ya su ánimo no es el mismo y necesita más que nunca de compañía. Tal vez en esos momentos es cuando estamos realmente celebrando a mamá. Yo nos pido que en estos pocos minutos que nos quedan, procuremos reflexionar sobre todo lo que mamá nos ha dado. Para los que tenemos a mamá con vida, poder ir reconociendo su entereza, su fuerza, su esfuerzo y todas esas pequeñas cosas que tú y yo hacemos que sin darnos cuenta emulan a mamá porque ella nos lo enseñó. Y a los que tenemos a mamá en el cielo, una buena oportunidad de reflexionar en esa riquísima herencia que nos ha dejado de amor, de cariño. Pensemos por un instante cuántas cosas hacemos durante el día iguales a mamá. Y sí, cuando somos muy jóvenes, decimos, yo nunca voy a ser como mi mamá. Yo no haré eso. Y conforme pasan los años, nos vamos dando cuenta que hacemos eso y más. Mamá va dejando una enorme huella. Me recuerdo de aquella anécdota del pavo navideño. Un pavo riquísimo, exquisito, que mamá cocinaba. Y todos decían, este es el mejor pavo que se puede comer, no hay uno más rico, y mira que he probado tantos. La hija finalmente le dice, mamá, por favor, dame la receta. Ahora pues salgo yo ya a mi propia casa y quiero hacerlo. Entonces la mamá le dijo, pues mira, esta es la receta, pero muy importante es que tú agarres el pavo y le cortes la cola. Y ya con la cola cortada, ese churunguito que tienen los pavos atrás, la cola, ¡pum!, se lo cortas y lo metes a la olla y al horno con esto y esto y esto y esto. Y así lo hizo la hija y le quedaba el pavo exquisito. Y así cuando su madre falleció, ella lo siguió sirviendo. Pero se quedó con aquella curiosidad de por qué le tenía que cortar la cola al pavo, sobre todo cuando ya su propia hija se lo preguntó. Oye, mamá, ¿y por qué hay que cortarle la cola al pavo para prepararlo? Pues no sé, pero deja preguntarle a mi tía porque seguramente ella sabe, ya que mamá no está. Y así fue como llegó a la tía a preguntarle, oye tía, esto del pavo, la receta que me dio mamá, que es exquisita, pero siempre me decía que había que cortarle la cola al pavo. ¿Cuál es el secreto detrás de eso? Y la tía rompió en una gran carcajada, diciendo, ay, mijita, no es ningún secreto.
es que la olla que tenía mi mamá, o sea, tu abuela, no era tan grande como para soportar al pavo entero, así que había que cortarlo. La tradición pasó de generación en generación por una mamá que se las ingenió para acomodar el pavo en el recipiente donde tenía que meterlo al horno. Desde esos ínfimos detalles, tú y yo vamos heredando cosas que a la vez pasamos a terceras personas y que sin darnos cuenta vienen de mamá. Por eso yo hoy te pido en esta reflexión, cuando ya estamos a punto de terminar, que te lo pienses. ¿Cuántas cosas haces, dices, piensas, crees que has heredado de mamá? Esté contigo o ya no esté. Piensa en todos esos momentos en que has podido compartir con felicidad con otras personas, gracias a la felicidad de mamá. Hoy yo felicito a todas las mamás de México, del mundo. Felicito a mi madre que está en el cielo. Pero por hoy nos vamos a despedir, como siempre dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Lorena Sánchez, como siempre, a quien aprecio, quiero y estimo como una verdadera hija. Y le agradezco ese cariño incondicional, ese apoyo que siempre nos brinda. A ti, el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por la paciencia que tienes al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.